Proverbios 11 y vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice el versículo 1 de la palabra de nuestro Dios: el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Vamos a encontrar aquí en estos versículos y en la mayor parte de este capítulo de Proverbios la importancia que Dios le da a la honestidad. Y vamos a ver en primer lugar que Dios quiere que esa honestidad sea vista en toda área de nuestra vida, pero parece ser que la indicación aquí es la honestidad que debe haber en nuestros negocios, en nuestro trabajo. Porque dice Salomón, el peso falso es abominación a Jehová. Sabemos que esa palabra falso significa engaño. Es un peso engañoso, un peso falso. Y cuando dice aquí el peso falso es abominación a Jehová, la idea es manipular una balanza para que no dé el peso que supuestamente se está vendiendo. Eso es algo que se busca, vender o comprar donde uno sabe que la balanza no está manipulada. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 20 de Proverbios. Salomón repite este asunto de el peso falso. Dice en Proverbios 20 y versículo 10: pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Y dice en el 23: abominación son a Jehová las pesas falsas, y la balanza falsa no es buena. Y en los días de los profetas, Israel llegó a estar tan mal que, por ejemplo, el profeta Amós, él habla, él denuncia el hecho de que Israel hacía esto, engañaba, tenía balanzas falsas, con peso falso. No solamente el profeta Amós, sino también el profeta Miqueas. El profeta Miqueas también habla acerca de cómo esto ocurría en Israel. Y tristemente esto ocurre aún entre el pueblo de Dios hoy, en la actualidad. Personas que no sé cómo le harán para decirse cristianos, pero ellos tienen pesas falsas. Esto es una abominación. O sea, engañar a alguien en un asunto de negocio no es algo que se debe de tomar a la ligera. Esta palabra abominación es una palabra fuerte. Es algo que Dios detesta. Es algo que Él desprecia. Es algo que Él odia. Es algo que Él reprueba. El peso falso es abominación a Jehová. No importa si ajustar a la balanza o vender algo chueco me va a generar ganancia. No,
No debemos hacerlo, ¿por qué? Porque es abominación a Jehová. No importa si la autoridad no dice nada. No, pues que al cabo la autoridad no me dice nada, entonces lo puedo hacer. No, ¿por qué? Porque es abominación a Jehová. O alguien pudiera decir, bueno, es que este negocio chueco, así lo hacen todos. Así lo hacen todos. No, no importa si los demás lo hacen, es abominación a Jehová. El cristiano actúa rectamente, porque el engaño, esto va a sonar fuerte, pero es la palabra aquí que utiliza Salomón, el engaño es algo que a Dios le da asco. Eso es la abominación. A Dios le da asco cuando una persona engaña a otra persona. Hay otras cosas que Dios aborrece y abomina. Ya vimos en el capítulo 6 que hay una lista. Él odia los ojos altivos, o sea, la soberbia. El de ojo altivo es porque es orgulloso. También lengua mentirosa. 3, manos derramadoras de sangre inocente. 4, corazón que maquina pensamientos inicuos. 5, pies presurosos para correr al mal. 6, testigo falso que habla mentiras. Y 7, el que siembra discordia entre hermanos. Ahí hay cosas que Dios abomina, que no hay ni una excusa, no hay ni una justificación. No podemos cometer el engaño, en este caso el peso falso, porque es abominación a Jehová. Habíamos visto en el capítulo 10 cómo dice en el versículo 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué va a afectar un negocio? La pereza, la flojera, la mano negligente, la mano que no trabaja va a empobrecer. Aquí en el capítulo 11 vamos a ver cuál es otra cosa que afecta a un negocio: el engaño. El engaño, Dios va a castigar ese pecado, vamos a ver. Y esa persona no va a prosperar. Y usted dice, pero yo conozco un resto de personas que son bien malos, engañan a la gente y tienen mucho dinero. Han prosperado. Bueno, quizás han prosperado en esta vida, pero vamos a ver, viene el día de la ira, viene el día del castigo. Pero entonces tenemos que entender como cristianos, tanto la pereza como el engaño no me van a llevar a nada bueno. ¿Cuáles serían algunos ejemplos del engaño en cuanto a al ámbito laboral del cristiano? El cristiano debe de trabajar, por ejemplo, las horas por las que se le pagan. Esté o no el patrón, según Colosenses 3, debemos trabajar como sirviéndole al Señor. No le estamos tanto sirviendo al hombre, estamos sirviéndole al Señor. Una persona honesta cumple con lo que se ha establecido en cuanto a las horas. En cuanto al engaño, el cristiano le cobra lo mismo a todos. No le va a cobrar más a una persona que a otra porque se ve que tiene más dinero o porque es de fuera. No. El cristiano también, él va a fijar un precio. ¿Y qué va a hacer? Lo va a respetar. Nada de esto que es tanto y al final cuando ya es hora de pagar, no, realmente es esta cantidad. Si uno se equivoca y uno da la cantidad mal, ojalá que por eso sea, pero muchas veces es por engañar.
le voy a decir que es menos, pero ya cuando me vaya a pagar, le voy a decir que es más. Eso es engaño. No sale cobrando de más el cristiano justo solo por querer aprovecharse de la situación. El cristiano, él va a vender algo sin mentir sobre la calidad del producto. No, esto es un producto natural y está lleno de químicos. O este es un producto fresco y ya tiene tanta bacteria que pronto va a salir corriendo. No mentimos sobre la calidad del producto. Tampoco el cristiano vende algo mintiendo sobre la cantidad del producto. Por ejemplo, en las gasolineras hay tanto engaño que hay gasolineras que ponen el letrero que ellos venden la gasolina litro por litro. ¿Por qué? Porque hay otras gasolineras que manipulan la bomba para que no le vendan a uno litro por litro. Eso no es de creyentes que quieren agradar a Dios. El cristiano no vende sin mentir sobre la cantidad del producto, litro por litro, gramo por gramo. Si alguien me está pagando por un servicio, yo tengo que venderle ese servicio enteramente. Y eso es lo que dice la segunda mitad del versículo 1. La pesa cabal le agrada. ¿Qué es cabal? Completo, exacto, perfecto. Como si fuera, el cristiano debe de ser tan recto y tan justo que a la balanza debería de quitarle el polvo que tiene para que no vaya a pesar más de la cuenta. Así de exagerados deberíamos de ser. El cristiano va a tener una pesa cabal. No va a vender menos, no va a vender más. Va a tener una pesa cabal y va a ser honesto. Y esto le agrada a Dios. La pesa falsa, el peso falso, le es de abominación, pero la pesa cabal le agrada. Si queremos que nos vaya bien en nuestros negocios, debemos ser honestos. En el mundo se dice, el que no tranza, no avanza. En las cosas de Dios, el dicho sería, el que tranza, no avanza. El que tranza, no avanza. El peso cabal le agrada a Dios y por lo tanto Él va a recompensar a ese cristiano. Mientras que otros están ganando más rápidamente, el cristiano dice, a mí no me interesa. Yo quiero agradar a Dios y al final de cuentas Dios va a recompensar eso. Dice, por ejemplo, en el versículo 20 de este capítulo, los perfectos de camino les son agradables. Dice en el 12, el bueno alcanzará el favor de Jehová. Dice en el 12 también, los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Queremos alcanzar el favor de Dios? ¿Queremos ser el contentamiento de Dios? Seamos personas honestas. Porque dice Salomón en el 2, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. O sea que una persona que tranza, que engaña a los demás, es una persona soberbia. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia es la presunción, presume sus propias cualidades. Es la persona vanidosa de lo que tiene o de lo que es o de lo que sabe. La soberbia tiene que ver también con la insolencia, porque esta persona ofende a todos, porque él se ve por encima de los demás. Él se ve con el derecho de
ser insolente y a mí no me interesa lo que vayan a pensar, cómo lo van a tomar. Eso hace la persona soberbia. La arrogancia. Esta persona es egocéntrica. El mundo gira alrededor de él. Es egocéntrico. Tiene una autoimagen inflada. Esta es la soberbia. ¿Qué sucede con estas personas? Viene también la deshonra. La deshonra es vergüenza, confusión, reproche, desgracia. Aquí la deshonra es para los soberbios. Pero por ejemplo en el capítulo 3, la deshonra es para los necios. En el capítulo 6, la deshonra es para los adúlteros. En el capítulo 9, la desgracia es para el que quiere corregir a los burladores. O sea, hermanos, hay gente que no vale la pena tratar de corregirlos. Hay gente que está tan mal en su vida que no tiene caso, dice Salomón, tratar de corregir al escarnecedor. Uno va a salir avergonzado. Y el capítulo 13, la deshonra viene para aquel que no acepta instrucción. No se nos olvide ese mandamiento, esa ley de la vida que Jesucristo enseñó. Cualquiera que se enaltece será humillado. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Pero Cristo dice, y el que se humilla será enaltecido. En el mundo es al revés. En el mundo uno se enaltece para humillar a los demás, se enaltece y así gana. No en las cosas de Dios, uno se humilla y Dios se encargará de enaltecer a uno. Este versículo se parece a lo que tenemos en el capítulo 16 y versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y aquí vamos a ver en el versículo 3 que él va a seguir hablando de la honradez, como lo hizo en el versículo 1. Pero ¿por qué es que en el versículo 2, en medio de esos dos versículos, él habla de la soberbia? ¿Por qué? Porque el soberbio va a actuar deshonestamente con estas pesas falsas. Una persona que es humilde no va a andar transando a los demás. Pero el que se cree más que los demás, el que se cree más inteligente, más sabio, con más conocimiento, lo puede utilizar para engañar a los demás. Pero el que quiera ser soberbio y quiera aprovecharse de los demás, no va a prosperar, sino que tarde que temprano caerá. No necesitamos, hermanos, defraudar a los demás para prosperar. ¿Qué necesitamos? Confiar en Dios, agradarle a Dios, y Él nos va a prosperar. Él nos va a premiar, Él nos va a bendecir, porque Él ve que queremos hacer bien las cosas. Entonces, para los soberbios, ¿qué viene? Viene la deshonra. Mas con los humildes, dice Salomón, ¿qué hay para los humildes? La sabiduría. Aquí los humildes no es porque son pobres económicamente, sino porque son los que Jesús habla de ellos en Mateo 5:3, son pobres en espíritu, son humildes, no son altivos, no son soberbios, son humildes. Los humildes son los que reciben sabiduría. Estas son las personas que son faltos de sabiduría y de arrogancia. Estas son las personas que no se consideran por encima de los demás, sino por debajo de los demás. ¿Cuál es la mejor vida? La vida en servicio a los demás. ¿Usted quiere vivir una vida amarga, triste, llena de enojo? Sea egoísta, sea soberbio.
Pero el verdadero gozo, la verdadera bendición es para la persona que no es que solamente sirva a Dios, sino que sirva a los demás. Es buena la costumbre que hay aquí en México cuando alguien le pide a uno su nombre. Bueno, yo me llamo Juan López Hernández, ¿y qué dice la gente? Y estoy para servirle. Así deberíamos de ser como creyentes, ser como Cristo. Él no vino para ser servido, sino para servir. Vino para servir. Los que actúan justamente, Dios les da sabiduría para ser exitosos. Si queremos saber cómo manejar nuestros negocios y que Dios los prospere, la clave, la base es ser humildes. Dice en el versículo 3, va a volver a hablar acerca de la honestidad. Él habla ahora de la integridad. La integridad de los rectos los encaminará. ¿Qué es integridad? Es ser recto, es ser perfecto, inocente, intachable, honrado. La integridad es aquello que mantiene todas sus partes intactas. Es decir, que está completo y no tiene fallas. La integridad es alguien que siempre actúa de la misma manera donde quiera que está y con quien quiera que esté. ¿No ve? Porque una persona puede ser una cosa en un lugar y ser otra persona en otro lugar. Esa persona no es íntegra, no es completa, porque es uno aquí y es uno allá. Si una persona es de una manera delante a unas personas, pero es de otra manera delante de otras personas, eso no es ser íntegro. Job, él fue un hombre íntegro. Nos dice Job 2:3, 2:9, 27:5 y 31:6. Él fue un hombre íntegro. Vamos a dar aquí algunos ejemplos de lo que sería la integridad. Cuando un esposo y una esposa se son fieles los unos a los otros, eso es ser íntegro. No andamos escondiéndole nada a la pareja. No estamos haciendo nada detrás de sus espaldas, no. Yo soy íntegro, diría alguien. ¿Por qué? Porque le soy fiel a mi esposa. Los estudiantes, esto es algo muy, muy común, pero debemos de enseñar a nuestros hijos que esto es pecado. Copiar en un examen, eso no es ser íntegro, es hacer trampa. Pero ¿por qué hay adultos que no son íntegros? Porque de niños no se les enseñó, no hagas trampa en el examen. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mejor es que reprueben a que saquen una buena calificación. ¿Por qué? Porque si sacan una buena calificación, es trampa. Deberían ser estudiantes que estudien para que no tengan que hacer trampa y saquen buenas calificaciones. Ser íntegro sería el trabajador que es puntual a su trabajo. Es el trabajador que emplea bien el tiempo. Se le está pagando por un cierto horario, llegar tarde, perder tiempo durante esa jornada de trabajo, no es ser íntegro. Ser íntegro es también, por ejemplo, la persona que cumple lo que se ha propuesto o a lo que se ha comprometido. A veces podemos decirle sí a medio mundo y no cumplimos con los compromisos que nos hacemos. Tenemos que ser íntegros. La integridad de los rectos, ¿qué hace? Los encaminará. O sea, los guiará, los controlará. Los rectos se dejan llevar por la integridad.
Los rectos no permiten que les controle la ambición, la avaricia, el engaño. No, ellos se dejan llevar únicamente por la integridad. En el versículo 5 vemos algo parecido, que la justicia del perfecto endereza su camino y el impío por su impiedad cae. Aquí es la integridad que encamina a los rectos. Pero ahora, ¿qué pasa con los pecadores? Dice, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Aquí se desarrolla lo que vimos en el versículo 2, sobre cómo el soberbio sufre deshonra. ¿De quién será que sufre esta deshonra? De Dios. Dios es el que le castiga de esta manera. ¿Quién es el que le da al humilde la sabiduría? Dios. Pero destruirá. Dios se encarga de devastar, de arruinar a aquellas personas que quieren aprovecharse de los demás. Pero destruirá a los pecadores. Esta palabra pecadores tiene que ver con actuar con engaño. La palabra perversidad tiene que ver con lo que es chueco, con lo que es torcido. Pero fijémonos cómo dice Salomón, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, es Dios el que los va a destruir, pero al final de cuentas, ¿qué fue lo que causó que fuesen destruidos? Su propia perversidad. Su propia perversidad. Esto lo vamos a ver en el versículo 3, aquí donde estamos, y en el versículo 5 vemos: el impío por su impiedad caerá. Su propia impiedad hace que el impío caiga. Y en el versículo 6 vemos que los pecadores serán atrapados en su pecado. Por eso, hermanos, no podemos engañar. ¿Por qué? Porque tarde que temprano nuestro propio pecado nos va a llevar a la ruina. Dios destruye a los pecadores, aquellos que actúan de una manera chueca, torcida, por su perversidad, Su propia maldad será lo que les lleve a la ruina. Todo se complica cuando no actuamos con rectitud. Otra cosa que les va a pasar a estas personas, dice en el 4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. O sea, esto es lo que decía hace algunos momentos. Puede que prosperen, puede que los que engañen se enriquezcan y tengan muchos bienes, pero van a ser castigados por su corrupción, por su deshonestidad, por sus agravios. Puede que prosperen, pero de nada les servirá cuando sean castigados por su maldad. ¿Qué va a hacer el que transó a medio mundo y llega el día de la ira de Dios? ¿Qué le va a hacer tener la camioneta del año, los millones en la cuenta, la casa de 7 pisos? De nada, no van a poder aprovecharlo. Pero para el que es justo, ¿qué dice? La justicia librará de muerte. O sea, hermanos, que si nosotros vivimos vidas rectas, no solamente nos va a ir bien en la vida, pero nos vamos a evitar la muerte. Esto fue lo que ocurrió con Lot cuando él fue librado de Sodoma, cuando Sodoma fue destruida. Segunda Pedro 2:7 nos enseña que fue por su justicia que él fue librado. En este caso, el día de la ira pareciera ser la muerte. ¿Y de qué le servirá al extorsionador todo su dinero cuando sea castigado por Dios al morir? Engañó a todos, pero cuando viene la muerte no hay nada que pueda hacer. Pudo esconderse del hombre, pudo esconderse de sus clientes, pero no va a poder esconderse de Dios.
pudo haber evadido la responsabilidad ante los hombres a quienes les robó, pero no van a poder escapar del juicio de Dios. Hermanos, la justicia siempre nos es favorable. Aquí en el capítulo 10 de Proverbios y versículo 2, la justicia nos libra de la muerte. En el capítulo 12 vemos que en el camino de la justicia hay vida. Es la mejor vida, es el camino de la vida cuando somos justos. Capítulo 21, la justicia nos lleva a encontrar la vida. Y vamos a terminar en el versículo 5, dice Salomón, la justicia del perfecto enderezará su camino. La rectitud del perfecto endereza su camino. En este capítulo se habla mucho acerca de la justicia. Vivimos en una sociedad donde no hay justicia, donde no hay rectitud, donde todos están buscando ver cómo pueden aventajarse de alguien. Y no estoy hablando de la colonia, estoy hablando de Canadá, de Argentina, del Polo Norte, donde quiera que hay hombres, hay injusticia, hay corrupción. Pero vemos aquí que la justicia en este capítulo 11 de Proverbios, este es el tema del capítulo, porque en el versículo 4 nos libra de la muerte. En el versículo 5, el camino del perfecto lo endereza. En el versículo 6, la justicia nos libra. En el versículo 18, el que siembra justicia tendrá galardón firme. Versículo 19, la justicia nos conduce a la vida. Entonces nunca caigamos en la tentación de, bueno, si yo digo una mentira, si yo engaño, yo sé que está mal, pero voy a recibir una ganancia. No, porque tarde que temprano me va a afectar. Mejor ser justo siempre nos va a llevar por un buen camino. Y así entonces, la justicia debería de enderezar nuestro camino. Siempre caminar en esa justicia. Pero ¿qué pasa con el impío? El impío, por su impiedad, caerá. El impío es el malvado, es la palabra malvado, es el criminal. Por su impiedad, por su pecado cometido a otros, va a ser castigado. ¿Cómo va a ser castigado? Caerá. En el 2, su castigo es la deshonra. En el 3, su castigo es la destrucción. En el 4, de nada le van a servir sus riquezas en el día de su muerte.